Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Quiero presentar un tema titulado El Nuevo Nacimiento. Va a ser de mucha importancia. Por favor, les pido de corazón que si está interesado de crecer espiritualmente, le va a ser de mucha edificación. Seguramente usted ha escuchado la palabra nacer de nuevo o el nuevo renacer espiritual, el renacimiento espiritual. Esta expresión se usa regularmente en estos días casi en la mayoría de las religiones. Sin embargo, la única que hace referencia de esta expresión es la palabra del Señor. Y es eso lo que quiero compartir con usted. Va a ser de mucha bendición para su vida. Eso lo espero en el Señor. Quiero empezar leyendo Evangelio San Juan, capítulo 3, verso 3 y 5. Dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿En qué se basa el nuevo nacimiento? ¿Cómo sucede el nuevo nacimiento? Son una de las preguntas que estaré respondiendo a través de la palabra del Señor. No lo hace posible una iglesia o la práctica de la religión cristiana. La religión no te hace cristiano o no hace a nadie cristiano. Ninguna religión hace ciudadano del reino de Dios o la práctica de una religión, sino solamente a través del nuevo nacimiento. Aquí en este capítulo encontramos a Nicodemo. Nicodemo, dice la palabra del Señor, que fue a Jesús de noche. Pero, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era, dice el capítulo 3, era un principal, un maestro y un fariseo. Es decir, tenía conocimiento, reputación, dirección, teoría acerca de la religión. Pues esa era su especialidad. Sin embargo, dice la Biblia que fue a Jesús de noche. Y cuando llega Jesús hace una declaración y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios por las cosas que tú haces y los milagros que haces. Entonces, basado en esta declaración de conocimiento, Jesús le responde y Jesús va directo a la necesidad de Nicodemo. Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. Se lo voy a leer una vez más. Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, que lo sabía todo, sabiendo la necesidad de Nicodemo, la inquietud de Nicodemo, la inseguridad espiritual de Nicodemo, Jesús le dice: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Ahí podemos ver que no basta solamente conocer una religión. No basta pertenecer a una iglesia cristiana. No basta aún liderar o ser líder de un grupo de religiosos para entrar al reino de Dios. Nicodemo era vasto en todos los ángulos de su conocimiento acerca de la religión, pero no había nacido de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo sucede esto? ¿Será que tiene que entrar nuevamente en el vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Jesús le dice, ¿eres tú maestro y no lo sabes? Claro, porque este conocimiento solamente es revelado a través del Espíritu de Dios. Este conocimiento no lo da ni una escuela, ni ningún lugar de preparación. Esta revelación solamente viene por el Espíritu de Dios. Jesús entonces le da la explicación y le dice, necesitas nacer de agua y del Espíritu. Muchos dicen que cuando Jesús habla del agua, se refiere al bautismo en las aguas. Pero no es así, basado en el contexto de la palabra del Señor. Ya que cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo, aún el bautismo cristiano no existía, porque el bautismo cristiano se empezó a hacer después del Pentecostés. Cuando Jesús le da la referencia a Nicodemo, Jesús sabía que Nicodemo le podía comprender. La mente de Nicodemo tuvo que viajar a Ezequiel capítulo 36, verso 25, y se lo voy a leer. Allí hay una profecía donde dice el verso 25, Ezequiel capítulo 36, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿De qué agua estaba hablando? No es del agua líquida, sino del agua espiritual. ¿Qué es lo que limpia o de qué agua estaba hablando Jesús? Pues la palabra del Señor nos dice que es la misma palabra de Dios. Quiero llevarlo a Juan capítulo 15, verso 3. Jesús hablándole a sus discípulos le dice de esta manera, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo mismo. La palabra es Jesucristo mismo. ¿Quién nos limpia de nuestros pecados? Solamente la sangre de Jesucristo. Solamente el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado, de toda impureza. Así que cuando Jesús le dice del agua, le estaba diciendo de la palabra misma y de Él mismo, porque Jesús es la palabra viva.
de agua y del Espíritu. Quiero llevarlos a 1 capítulo 12, verso 13. Dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, el único que hace la regeneración, la transformación, es el Espíritu de Dios a través de la palabra. El Espíritu de Dios nos lleva a la palabra, o sea, nos lleva a Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque os tal parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Quiero también leerle Juan capítulo 16, verso 7 a 9. De agua y del Espíritu. Dice Juan capítulo 16, verso 7 y 9, dice: pero yo os digo la verdad, hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. La palabra de Dios nos redarguye, nos confronta y nos trae al arrepentimiento. Pero esto solo acontece por medio del Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, dice Jesús hablando, que nadie viene a Él, sino es el Espíritu que lo atrae hacia Él. Es decir, el Espíritu Santo. La palabra nos redarguye, nos confronta y nos lleva al arrepentimiento. Y el Espíritu nos revela a través de la palabra a Cristo. Y nos lleva al sacrificio de Jesucristo mismo. Cuando esa verdad llega internamente a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, no solamente en teoría, superficialmente, sino internamente, cuando el Espíritu de Dios viene y lleva esa verdad interna en nosotros, acontece algo en nosotros, y es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento causado por la palabra, quien es Jesucristo, por medio de su Espíritu. La religión y la experiencia de alguna religión no hace a nadie cristiano. Muchos pueden llamarse cristianos. Muchos pueden decir pertenecer a un grupo, a un núcleo de personas que puedan aún leer la palabra, practicar la religión, conocer las ceremonias cristianas, los estatutos, los mandamientos. Pero si no ha acontecido el renacer espiritual, el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento no es apto para el reino de los cielos. Podrá llamarse cristiano, pero no es cristiano. Solamente un renacer
del Espíritu. Este acontecimiento es lo que te hace o nos hace aptos para el reino del cielo o nos hace cristianos. El concepto o la palabra nacer, todos hemos nacido naturalmente. Eso es fácil de concebirlo, es fácil de comprenderlo, porque todos hemos nacido de un vientre. Naturalmente fuimos engendrados y nacemos. Pero el concepto del nacimiento espiritual es algo que no se comprende fácilmente. Solamente el Espíritu de Dios hace posible que entendamos esa verdad. Pero no solo que la entendamos, sino lo más importante es que la experimentemos. Este acontecimiento, vuelvo a repetir, es lo que te hace apto para el reino del cielo o te hace cristiano. Una persona que nace de nuevo es una persona que es apta para el reino de los cielos en el mismo instante que ese nuevo nacimiento acontece. Si esa persona tiene esa experiencia por el Espíritu Santo, es una experiencia de regeneración, de transformación, de justificación, de una nueva criatura. El concepto de nacer natural es fácil de concebirlo, pero yo lo presento de esta manera. El nuevo nacimiento es cuando el Espíritu de Dios nos pare. Nuestra madre nos parió naturalmente, pero este acontecimiento es cuando el Espíritu nos pare. Y cuando nos pare el Espíritu, habrá acontecido el nuevo nacimiento y nos hace en ese mismo momento aptos para entrar al reino de los cielos. Es una experiencia incomparable, es una experiencia inigualable, es una experiencia que no es tan fácil de explicarlo o explicárselo a alguien que no le ha acontecido. Yo le presento de esta manera cuando tengo la oportunidad de presentar a Cristo, cuando tengo la oportunidad de presentar este evangelio, cuando tengo la oportunidad de presentar este acontecimiento que sucede en la vida del cristiano. Yo podré estarme comiendo una fruta muy sabrosa y le pregunto a alguien que me está viendo comérmela y le hago una pregunta que no tiene sentido. ¿A qué sabe esta fruta que me estoy comiendo? Es una pregunta que no tiene sentido porque el que se está comiendo esa fruta soy yo. Y y le hago la pregunta a alguien que me está viendo comérmela o comerla. Esa persona me respondería inmediatamente y me diría, usted es el que se está comiendo esa fruta y no yo. Es exactamente la experiencia del nuevo nacimiento. Si alguien no ha tenido esa experiencia, si alguien
El paladar de su alma no ha probado el sabor del Espíritu. La experiencia del nuevo nacimiento jamás podrá comprenderla, jamás podrá entenderla, jamás podrá saborearla, a menos que esa misma persona la experimente. Cuando eso acontece, habrá bebido, disfrutado de esa fruta única que solamente el Espíritu de Dios lo hace posible. Y desde ese momento, cuando acontece en la vida de la persona, hay un gozo, hay una alegría, hay un despertar, un nuevo nacer. La palabra misma lo dice. Es algo inexplicable. Otros me podrán decir que no voy para ningún lado. Otros me podrán negar que no tengo ninguna dirección para el cielo. Otros me podrán juzgar. Otras personas me podrán acusar. Otras personas quizás no me lo podrían creer, pero solamente la persona quien lo experimenta podrá disfrutar de ese gozo divino, de ese gozo celestial. Si tú, mi amado amigo, no has experimentado el nuevo nacimiento, hay muchas personas hoy en día que asisten a una reunión religiosa, que asisten a una iglesia, que han crecido posiblemente en una iglesia, han nacido en la cuna del Evangelio, han pertenecido por años a una organización religiosa, aún hasta han podido ser líder, han liderado, pero si no ha acontecido el nacimiento espiritual, no va para ningún lado. ¿Sabe cómo usted lo puede saber? ¿Cómo yo lo puedo saber? La Biblia dice que el Espíritu de Dios da convicción a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es la religión, no es el líder de alguna religión quien puede decidir tu salvación, quien puede decir que tú eres salvo o no eres salvo. Es el Espíritu de Dios que te da convicción, seguridad, garantía a tu espíritu si eres salvo. Ahora que si no te da ninguna convicción, eso da a entender que no has nacido de nuevo. Para nacer de nuevo se necesitan 3 cosas. Y estoy terminando ya. Arrepentimiento. Arrepentirte de todos nuestros pecados. Recibirlo de todo corazón, que se entrone en el corazón y decirle al mundo adiós. Arrepentirse es decirle al mundo adiós. Recibirlo en tu corazón y decirle: Señor, quiero que te entrones en mi corazón. Tercero, confesarlo con tus labios. Puedes nacer de nuevo ahí mismo donde estás sentado
en tu habitación, en tu casa, en una iglesia, pero es necesario confesarlo. Es necesario confesarlo con tus labios. No es superficial, sino algo interno, de lo más profundo. Y el Espíritu Santo viene y hace morada. Y dice la palabra del Señor que nos pone el sello de propiedad de Él como hijos adoptivos, como hijos del reino. Y desde ese momento tu vida jamás será la misma. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración con usted en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, no hay error. En tu palabra, Señor, hay seguridad, garantía, Señor. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Dios lo bendiga una vez más. Amén.